Vamos a continuar. Si puede ponerse de pie, por favor, para leer la escritura. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer versículos 8 al 16. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al versículo 16. Si ya lo encontró, den un fuerte amén. Amén. Bueno. En forma alternada, yo leo el 8, ustedes el 9, en el 16 nos unimos. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, todos, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, todos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta porción de la Escritura. Pido, Dios, que nos hables, que esta tarde podamos conocerte mejor, podamos, Señor, entender tu palabra y podamos confiar más en ti, Señor, y servirte mejor. Pido, Dios, que nos hables del propósito que tienes para tu iglesia, de ser como tú, Señor, y de cuidar de las viudas y de los huérfanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde vamos a seguir con la serie de mensajes que hemos estado estudiando acerca de relaciones familiares. Y ha sido de bendición, ¿verdad, hermanos? Yo he aprendido muchísimo, he estudiado como nunca había estudiado de temas así tan específicos. Y vamos a ver hoy de las relaciones de los huérfanos y de las viudas. Es muy interesante ver en este pasaje que Dios piensa en una viuda. Dios piensa en una viuda. Eso me hace pensar que Dios tiene a las viudas en mente, que Dios conoce el corazón de las viudas y de los huérfanos, que Dios tiene un plan para ellos, para sus vidas. Para la sociedad en que vivimos y la sociedad en general, desde la Biblia, vemos que las viudas eran menospreciadas, los huérfanos eran menospreciados, eran olvidados, pero no para Dios, hermanos. Para Dios, las viudas y los huérfanos tienen un lugar especial en su corazón. Y Dios manda a su profeta Elías, y note el versículo 9 lo que dice la Biblia: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer que dice, viuda, que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta y llegó a Sarepta y vemos que habla con la viuda. Pero note lo que dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí, en este versículo, vemos a Dios. Dios dice, la harina de la tinaja, la harina de la ollita o la harina del recipiente no va a escasear, siempre va a haber harina en el recipiente. El aceite no va a escasear, no va a menguar, siempre va a haber aceite en la vasija. ¿Por qué, hermanos? Porque el proveedor de las viudas y de los huérfanos es el Señor. Es el Señor el proveedor de ellos. Son de la gente en la sociedad, es uno de los grupos más vulnerables, las viudas y los huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los huérfanos son aquellas personas que sus padres no están en su vida. Esto es, los huérfanos han sido o abandonados o han perdido a su padre y a su madre. Se quedaron huérfanos. ¿Quién es la viuda? La viuda es una mujer cuyo marido ha muerto. Y es increíble pensar, hermanos, que en este mundo las viudas y los huérfanos se vuelven blanco para abuso de la gente. Se vuelven hazme reír o menosprecio de la gente, pero para Dios las viudas y los huérfanos son sumamente importantes. Ve lo que dice Salmo 82, versículo 3, por favor. Salmo 82, versículo 3. El Señor nos dice lo siguiente. Fíjese el corazón de Dios. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Dice la Biblia, defiende al débil, defiende al huérfano, al menesteroso. La gente impía toma ventaja de los huérfanos, de las viudas, para su propio provecho. Y los creyentes, la idea principal del mensaje es esta, hermanos. La idea principal del mensaje es: los creyentes debemos de proteger y cuidar a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí? Voy a repetir la idea del mensaje, la idea principal. Los creyentes debemos de proteger y cuidar a las viudas y a los huérfanos y asociarnos con Cristo y con Dios para a través de Dios poder ser de bendición a sus vidas. Levante la mano si usted puede pensar en una viuda. ¿Alguien puede pensar en una viuda? Levante su mano. Ok, bueno, yo puedo pensar en una viuda. Levante la mano si usted puede pensar en un huérfano o huérfanos. Ok, bueno. Hermano, el Señor quiere que los creyentes protejamos y cuidemos a las viudas y a los huérfanos. Nos asociemos con Dios para serles de bendición. Ahora, el bosquejo. Los puntos del mensaje. El primer punto del mensaje: Dios cuida y protege a los huérfanos y a las viudas. Primer punto del mensaje. Quiero comenzar con Dios, porque en realidad las viudas y los huérfanos quedan bajo el cuidado de Dios. Cuando los niños pierden a sus padres, cuando la esposa pierde a su esposo, quedan bajo el cuidado directo de Dios. Dios los va a suplir, Dios les va a proteger, Dios les va a cuidar.
Dice la Biblia, no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y hermano, yo creo que no hay una viuda, un huérfano que sea justo, que Dios jamás haya desamparado, o que ande mendigando pan, porque Dios va a ser su cuidador y su protector, hermanos. Estoy hablando de viudas y huérfanos que necesitan entender que en su nueva condición ya no pueden depender de sus padres. A veces nos confiamos y a veces nos olvidamos de Dios porque tenemos a nuestros padres, ¿verdad? Y pensamos, mis padres van a proveer, mis padres van a proteger, mis padres van a cuidarme. Pero cuando no hay padres, está Dios, hermanos. Y Dios está siempre. Dios nos cuida a través de los padres. Pero cuando los padres son quitados, los padres son removidos, Dios queda como el único que nos va a cuidar. Igualmente la esposa piensa en su marido y dice, mi marido va a trabajar, mi marido cuida en las noches las puertas y las cierra, y mi marido es el que me anda cuidando. ¿Dónde andas? ¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? No regreses noche, cuídate dónde andas, etcétera, etcétera. El marido está cuidando, pero cuando el marido es quitado, está el Señor, hermanos. Relaciones familiares de las viudas y de los huérfanos. Las viudas y los huérfanos, hermanos, deben de aprender a depender más que nunca del Señor, a tener su relación con su Señor, una relación estrecha y una relación íntima. Deben de aprender, hermanos, que su relación con Dios es lo único que les queda en lo que pueden confiar. Los que más los protegían y más los cuidaban ya no están. Sus padres ya no están. Su esposo ya no está. Pero Dios está, hermanos. Dios no se ha ido a ningún lado, ni Él va a morir, ni Él jamás nos va a abandonar, ni nos va a desamparar. Por eso las viudas y los huérfanos deben de aprender que su principal relación debe de ser con Dios. Él es el único que los puede ayudar de aquí en adelante. Deben de orar a Dios, clamar a Dios, porque Dios los va a escuchar, hermanos. Éxodo 22, 23, note lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22, versículo 23, dice la Escritura lo siguiente: porque si tú llegas a afligirles, bueno, vamos un poquito, capítulo 22, Éxodo 22, 22 y 23. Fíjese lo que dice Dios: a ninguna viuda ni huérfano, ¿qué dice, hermanos? Afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente, ¿qué dice? Oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Fuertísimo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que la viuda debe aprender? La viuda y el huérfano deben de aprender a clamar a Dios. A clamar a Dios. Su relación familiar más básica, más importante, ya no está. Pero Dios está. Ellas pueden clamar, las viudas, los huérfanos, ellos pueden clamar a Dios y Dios los escucha. Dios cuida, hermanos, de las viudas y de los huérfanos. Por eso los huérfanos y las viudas deben de servir al Señor. Deben de servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Y no solamente las viudas y los huérfanos, todos los creyentes, hermanos. Pero alguien tan vulnerable como una viuda y un huérfano, cuando sirven al Señor, hermano, el Señor es buen amo. El Señor es nuestro Padre, aunque seamos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre Celestial. El Señor es tu esposo, aunque estés viuda. Y si tú lo sirves a Él, nada te va a faltar. Dios siempre te va a cuidar. Él te va a proteger, porque Él cuida de sus siervos y de sus siervas. Fíjese esta mujer viuda, Lucas 2, versículo 37. Lucas 2, versículo 37.
Fíjese lo que dice la palabra de esta viuda. Bueno, versículo 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo, ¿qué, hermanos? De noche y de día con ayunos y, ¿qué dice? Y oraciones. Hermanos, ¿usted cree que esta viuda tenía necesidades? ¿Estaba muriéndose de hambre? Yo creo que no, hermanos. Dios la cuidaba. Note lo que dice en versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Sirviendo a Dios, hermanos. Si usted va conmigo de vuelta al texto, primer libro de Reyes, capítulo 17, podemos ver cómo la viuda de Sarepta sirvió a Dios obedeciendo la palabra de Dios. Esta viuda dice, versículo 9, he aquí, a la mitad del versículo, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Señor, pero no sabes que la mujer está pobre y que la mujer no tiene ni para la siguiente comida. ¿Por qué le das a esta mujer viuda una orden si está tan atribulada, está tan desamparada, está tan falta de provisión? ¿Por qué, Dios? Porque Dios, hermano, quiere que las viudas, los huérfanos y todo creyente le sirvamos, y Él nos va a sustentar. Él nos va a cuidar, hermanos. Esta mujer viuda obedeció al Señor. Y usted sabe la historia, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Dios le va a proveer. Versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, Dios cuida a los huérfanos. Dios defiende a las viudas. Él los sostiene, hermanos. Él los sustenta. Ve lo que dice Salmo 146, 9, por favor. Salmo 146, versículo 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, que dice, hermanos, sostiene. Y el camino de los impíos, que dice, trastorna. Aquí vemos muy interesante en este pasaje que dice la Escritura que el Señor sostiene a la viuda y al huérfano. Y esta palabra sostiene está hablando de que el Señor los restaura. El Señor les da alivio. El Señor les da fortaleza para que puedan ser testimonio de la gracia de Dios. Es lo que significa la palabra que sostiene. Dios restaura a estas personas, viudas, huérfanos, que están lastimados por su gran pérdida, por su gran dolor en su corazón, que nadie los entiende. No, una viuda todos los días se acuerda de que es viuda. Todos los días. Un huérfano se acuerda todos los días de que es huérfano. Son cosas que marcan su corazón profundamente, pero Dios los sostiene. Dios los alivia. Dios les fortalece. Por eso es importante que veamos la relación familiar de un huérfano. No tiene papá, no tiene mamá. Entonces, ¿a quién me queda? Tenemos a Dios, hermanos. La esposa, ya no tengo a quién hacerle desayunar, ya no tengo a quién plancharle, a quién lavarle los platos, a quién servir, con quién platicar, pero tiene a su Dios. Hermanos, el Señor la va a cuidar, la va a sustentar. Salmo 27:10, vea lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 27, en el versículo 10, dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran,
hablando de un huérfano. Con todo, Jehová, ¿qué dice? Me recogerá. Qué preciosa palabra, hermanos. Si un padre y una madre me dejaren, con todo esto, Dios me va a recoger. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Dios no nos olvidará jamás. Hermanos, estamos grabados en su corazón para siempre. Dios no se olvida de nosotros. Vea lo que dice, por favor, hermanos. Ya leímos Éxodo 22 y 23, si no me equivoco. Sí, ya lo leímos. Pero vamos a pasar al segundo punto. El primer punto es el fundamento del mensaje, porque, hermanos, las viudas y los huérfanos no dependen de nosotros, dependen de Dios. Pero, hermanos, el segundo punto es muy importante, porque Dios nos va a usar a nosotros. Dios puede mandar un cuervo, como lo mandó con Elías al arroyo de Kerit, y darle carne y darle unas papas fritas, ¿verdad? Y darle un cereal con leche, pero Dios prefiere usarnos a nosotros, porque somos su pueblo, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos, Dios sustenta a las viudas, Dios cuida a las viudas tienen una responsabilidad con su relación familiar, que ya no tienen esposo, no tienen padres, pero tienen a Dios, deben de mantener su relación con Dios saludable y firme. Pero ahora nosotros, la iglesia, ¿qué tenemos que hacer con los que tenemos una viuda o un huérfano en nuestra familia, en nuestro alrededor? ¿Qué tenemos que hacer? Note lo que dice la palabra de Dios a Santiago 1:27. Santiago 1, versículo 27. Fíjese lo que dice la Biblia. Impactante versículo en el contexto que estoy predicando. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Y qué dice? Y a las viudas en sus tribulaciones, y guardar sin mancha del mundo. ¿Sabe cuántas veces la Biblia usa la palabra religión? En toda la Biblia, hermanos. Si usted busca la palabra religión en toda la Biblia, usted va a encontrar religión en toda la palabra de Dios. Va a encontrar que la palabra religión se encuentra 4 veces en toda la Biblia. 4 veces. De esas 4 veces, está 2 veces en el libro de Hechos y 2 veces en el libro de Santiago. 4 veces. Y cuando la Biblia habla de religión, en el contexto está hablando de la religión de los judíos, que eran religiosos tradicionalistas. Y dice, yo no quiero religión tradicionalista, yo no quiero religión de hombres. Dios dice, mi religión verdadera, si quieren saber mi religión es que sean como Cristo. Mi religión es que ustedes visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y que se guarden sin mancha del mundo. Los creyentes vamos a ser esos emisarios, esos mensajeros, esos cuervos que vamos a llevar la carne a la viuda y al huérfano para visitarlos en sus tribulaciones, para hacerles de bendición, para que Dios provea a través de nosotros, hermanos. ¿Están conmigo? La Biblia dice en el libro de 1 Timoteo 5, por favor, 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5 dice la palabra del Señor. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un que, hermanos, incrédulo. Hablando de las viudas, que debemos, los que hay viudas en nuestra casa, debemos asegurarnos de que tienen para comer, que tienen para vivir, que no se están muriendo de hambre, o que no están viviendo en la calle, o que no están desamparadas en su situación de salud, que están siendo atendidas. Y dice versículo 9, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años. Esto es, si esta viuda no tiene familia, no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene familia, entonces la iglesia debe de incluirla en su presupuesto y debe de apoyarla de acuerdo a sus necesidades. Y dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años,
que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y habla la Biblia, la iglesia, si esta vida no la están apoyando y califica, la iglesia la puede apoyar. Después vemos, hermanos, el Señor nos enseña que aún el gobierno humano, hablando del gobierno civil en el Antiguo Testamento, era Israel, debía apoyar las viudas y a los huérfanos. Vea lo que dice Deuteronomio 24, que es la segunda ley después de Éxodo 20. Está Deuteronomio, el libro de segunda ley. Deuteronomio 24, el Señor habla en el versículo 17 de la ley civil del pueblo de Israel. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa, que dice, hermanos, de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. No se nos olvide, hermanos, que Dios ha sido bueno con nosotros. Que Dios nos ha suplido nuestra necesidad cuando más necesitábamos. Así debemos de pensar en nosotros, que no tienen para suplir sus necesidades. Viudas, adultas, niños, huérfanos, que no tienen papás, están desamparados, dice la Biblia, ayúdalos. Después, la Escritura nos dice otra verdad muy importante. Bueno, en Deuteronomio 14, un poquito más atrás, hablando de estas leyes de Deuteronomio 14, versículo 28 y 29. Esto es a los levitas, a los encargados del templo. Dice: al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te, ¿qué, hermanos? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Ahora, el último punto del mensaje es este, hermanos. Primer punto del mensaje: Dios es el que va a guardar a las viudas y los huérfanos. Segundo punto: Dios va a usar la iglesia. Dios va a usar la iglesia, y Dios usa el gobierno humano también. Tercer punto del mensaje: acuérdate, Dios le dijo a Israel: acuérdate que eras forastero en Egipto, eras extranjero en Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahora Dios nos dice: recuérdate de dónde nos sacó Dios. Y quiero hablar, hermanos, que Cristo nos ha cuidado a nosotros cuando éramos. Dios nos cuidó y nos adoptó, y Dios nos ayudó cuando éramos huérfanos, hermanos. Fíjese qué interesante. Vea conmigo Juan 14, 18. Precioso este pasaje. Juan 14, versículo 18. Vamos a leer el versículo 15 para ver el contexto de la escritura. Dios está hablando a los discípulos de la promesa del Espíritu Santo. Dios les va a mandar al Espíritu Santo. Versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué dice, hermanos?
que en vosotros. Dice, no os dejaré, ¿qué dice? Huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que se van a quedar huérfanos. Los discípulos. Porque Cristo se va a ir de ellos. Su Padre, su Señor, su Maestro se va a ir. Se van a quedar como huérfanos. Y note lo que dice Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermano, el Señor está hablando del Espíritu Santo. Nosotros no estamos huérfanos, hablando espiritualmente, no tenemos una necesidad que no podamos suplir, no estamos desvalidos, no estamos desamparados espiritualmente. Dios no nos ha dejado huérfanos, nos ha mandado al Consolador, hermanos. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella, viene a que nos hace su templo, vive en nosotros, y dice Cristo, ya no estáis huérfanos, ahora yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, qué interesante que no nos olvidemos de cómo también nosotros un día éramos huérfanos espiritualmente, no teníamos espiritualmente padre, excepto el diablo, que no es un padre, es al contrario, dice la Biblia, es homicida desde el principio, y Dios nos adopta. Fíjense lo que dice la Biblia, Efesios 1:3, Efesios 1:3, Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué, hermanos? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, una persona sin Cristo es como una oveja descarriada. Pero cuando somos salvos, Dios nos adopta. Y ya no somos como huérfanos. Ya no andamos vagando en el mundo sin dirección, sin entendimiento, como una persona que no tiene a Dios en su corazón. Anda espiritualmente vagando, sin dirección, sin una noción, engañado. Pero ahora somos salvos, somos adoptados. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos a un Padre que podemos decir, Abba Padre. Somos la iglesia, hermanos, que somos la esposa de Cristo. Estamos desposados con Cristo, y algún día en el cielo vamos a estar en las bodas del Cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Todo eso en la salvación. Por eso dice Dios, no te olvides. No te olvides cuando veas a un huérfano, cuando veas una viuda, no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides que tú andabas allí también, no físicamente, no familiarmente, pero espiritualmente andabas como un huérfano desvalido, como una esposa abandonada, sin dirección, sin un esposo espiritual que es Cristo para la iglesia y es Jehová para Israel. Gloria a Dios, hermanos. Que no debemos jamás olvidar de dónde nos sacó Dios y pensar del extranjero, pensar de la viuda, pensar del huérfano, acordarnos de ellos y decirle a Dios, Señor, hazme un instrumento para que yo pueda ser de bendición a esta gente que tú amas tanto. Y nos quieres usar para bendecirlos. Aplicación, conclusión del mensaje ya para terminar. Las viudas y los huérfanos, primeramente, deben ir a Dios. Ellos deben ir a Dios. Si usted conoce una viuda, si usted conoce un huérfano, lo primero que les debemos dar, hermanos, es el pan de vida, a Cristo. Lo primero. Porque si yo les puedo dar toneladas de pan para comer, pero eso no va a saciarles
ni va a quitarles su problema principal, que es un vacío en su corazón por la falta de padre, su esposo. Lo que ellos necesitan es al pan de vida, a Cristo en su corazón. Igualmente un huérfano, ¿qué es lo que más necesita un huérfano? Un huérfano necesita conocer a Cristo como Salvador personal. Que aunque sus padres no están, lo abandonaron o murieron, tiene un Padre Celestial quien lo puede cuidar, lo puede guardar, lo puede proteger. Y nosotros somos los mensajeros, somos los instrumentos para que ellos conozcan que Dios les ama y que Dios los va a cuidar. Dios te quiere usar, hermano. Dios nos quiere usar como iglesia para que hagamos la diferencia en el mundo en que vivimos. Seamos sal, seamos luz, Dios nos guíe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de escuchar estas verdades de las relaciones familiares que le quedan a una viuda, a los huérfanos, y entender, Señor, que tú estás allí. Dios, en este momento tan difícil, un momento, Señor, tan duro para los huérfanos y las viudas, tú apareces y tú te muestras y les dices que les amas y que quieres proveerles sus necesidades. Pido que las viudas y los huérfanos, primeramente todos, sean salvos, te conozcan a ti como Salvador. Y también pido, Dios, que te busquen y oren y hagan tu voluntad, te obedezcan como la viuda de Sarepta, para que, así como la viuda de Sarepta, puedan ver que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite menguará, porque tú eres fiel, Señor. Tú no las dejarás ni los desampararás, porque tú eres bueno. Pido, Dios, que nos ayudes a ser un testimonio de Cristo. Si alguien aquí está sin Cristo esta noche, quizá no eres viuda, no eres huérfano, pero quieres tener a un Padre Celestial, a un Padre que te cuide, te proteja, te supla, te sostenga, te afirme, te consuele. Ese es el Padre Celestial, Dios de quien estoy hablando. Y a través de Cristo, quien es Dios en carne y es Dios mismo, Él quiere salvarte y perdonarte de pecados y darte vida eterna. Si tú estás aquí esta noche sin Cristo, ven a Cristo y pídele que te salve. Dile: Señor, soy pecador y yo reconozco que mi pecado me ha separado de ti, Dios. Y yo sé que el pecado merece una paga, y la paga es eterna por mi pecado, es en el lugar de tormento y castigo. Pido que me perdones el pecado, lo limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Te pido que al morir me lleves al cielo, porque hoy, Jesucristo, te recibo y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Dios, que me salves y me limpies mis pecados. Yo sé que tú vas a ser un buen Padre y vas a cuidarme, a protegerme, a sustentarme, a sostenerme. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues, de pie.